Hola a todos. Voy a resolver este ejercicio. Dice así: 50 pies cúbicos de oxígeno a 14,7 psi y 0 grados Fahrenheit se mezclan con 8,4 metros cúbicos de nitrógeno a 20 grados Celsius y 740 milímetros de mercurio absoluto. Y la mezcla resultante es llevada a 10 grados Celsius y una atmósfera absoluta. Es la presión parcial del oxígeno en la mezcla final. Este ejercicio trata de calcular la presión parcial del oxígeno en una mezcla con nitrógeno. Es decir, la mezcla gaseosa es oxígeno-nitrógeno y debemos calcular la presión parcial del oxígeno. Debemos recordar que la presión parcial de cualquier componente en una mezcla gaseosa es igual a la fracción molar de ese componente multiplicada por la presión total de la mezcla. Entonces, en este caso, debemos recordar también que una presión que se dé en unidades que terminen en la letra G, como en este caso la presión del oxígeno, que está como 14,7 psi, significa que es una presión manométrica. Y para convertirla en presión absoluta, deberemos sumarle la presión atmosférica del lugar. Vamos a considerar que la presión atmosférica del lugar es la presión atmosférica normal, es decir, 1,7 atmósferas, o sea, 14,7 psi. Esa sería la presión atmosférica del lugar, 14,7 psi. Esos 14,7 psi se le suman a la presión manométrica, es decir, a los 14,7 psi, para obtener la presión absoluta del oxígeno. Entonces vamos a iniciar nuestro cálculo obteniendo mejor la presión absoluta del oxígeno, que sería la presión manométrica 14,7 psi más la presión atmosférica del lugar, que la consideramos la presión atmosférica normal 14,7 psi. Obtenemos que la presión absoluta del oxígeno, en este caso, es 29,4 psi. La temperatura del oxígeno es 0 grados Fahrenheit. Y también debemos llevarla a temperatura absoluta para poderla utilizar en las ecuaciones de los gases. La temperatura del oxígeno será igual entonces a 0 grados Fahrenheit más 460. Y con esto obtenemos la presión en grados Rankine, es decir, 460 grados Rankine. Ese oxígeno, que entre otras cosas tiene un volumen de 50 pies cúbicos, se va a mezclar con 8,4 metros cúbicos de nitrógeno a 20 grados Celsius y 740 milímetros de mercurio absoluto. Y la mezcla resultante es llevada a 10 grados Celsius y una atmósfera absoluta. Podemos hacer el diagrama de flujo para este proceso. La unidad de proceso será un mezclador.
esa unidad de proceso recibe dos corrientes. Una corriente es el oxígeno y otra corriente es el nitrógeno. En la primera corriente está recibiendo 50 pies cúbicos de oxígeno a 29,4 PSI y a 460 grados Rankine. Y la otra corriente, que es la corriente de nitrógeno, por allí vienen 8,4 metros cúbicos de nitrógeno, los cuales están a 20 grados Celsius. Pero estos 20 grados Celsius debemos convertirlos también en temperatura absoluta, en Kelvin. Para ello, a los grados Celsius, que son 20, se le suman 273,15 para convertirlos en Kelvin. 293,15 Kelvin. Es decir, la temperatura del nitrógeno es igual a 20 grados Celsius más 273,15, que es el factor para llevarlos a Kelvin, y obtenemos 293,15 Kelvin. Y ese oxígeno está a una presión de 740 milímetros de mercurio absoluto. Esos dos gases se mezclan y la mezcla resultante es llevada a 10 grados Celsius, y entonces nuevamente tendremos que la temperatura de la mezcla sería 10 más 273,15 Kelvin igual a 283,15 Kelvin. Por si los necesitamos usar en alguna ecuación. Y una atmósfera absoluta. Las presiones ya están todas absolutas. Con ese diagrama de flujo, entonces vamos simplemente a calcular las moles de oxígeno, o sea, las moles de la corriente 1, moles de la corriente 1, y las moles de nitrógeno, es decir, las moles de la corriente 2. Esta es la corriente 1 y esta es la corriente 2. Y aquí tenemos la corriente 3, que es la mezcla resultante. Entonces, vamos a calcular moles de oxígeno. Para calcular las moles de oxígeno, es decir, las moles de la corriente 1, usamos esta ecuación. En esa ecuación, la presión tiene un valor de 29,4 PSI. El volumen tiene un valor de 50 pies cúbicos. Y R en el sistema inglés tiene un valor de 10,73 pies cúbicos por PSI sobre libramol grado Rankine. Y la temperatura en este caso tiene un valor de 460 grados Rankine. Si observamos las unidades de temperatura grados Rankine, se eliminan. Las unidades de volumen pie cúbico se eliminan. Y las unidades de presión PI se eliminan.
y obtenemos un valor en libras mol, lo cual lo podemos convertir de una vez a gramos mol para hacer los cálculos todos en gramos mol. El factor de conversión es el siguiente. Una libra mol es igual a 453,6 gramos mol. Haciendo el cálculo, obtenemos 135,1 gramos mol de oxígeno. De manera similar, procedemos para calcular las moles de nitrógeno. O sea, las moles de la corriente 2. La presión en la corriente 2 es 740 milímetros de mercurio. El volumen de la corriente 2 es 8,4 metros cúbicos. El valor de R es 62,36 litros milímetros de mercurio sobre Kelvin gramo mol. Y la temperatura es 293 Kelvin. Kelvin se llena con Kelvin, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, y nos quedan metros cúbicos y litros que no se eliminan. Por lo tanto, debemos convertir los metros cúbicos a litros, sabiendo que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Y ahora se eliminan los metros cúbicos, los litros, y el resultado lo obtenemos en gramos mol. En el diagrama de flujo podemos observar que se puede hacer un balance total de masa. Lo que entra igual a lo que sale. Es decir, y con ese balance total de masa podemos calcular N3, ya que conocemos N1 y N2. Con esos moles finales o moles de la mezcla resultante, podemos calcular la presión parcial del oxígeno, que es igual a la fracción molar del oxígeno por la presión total, es decir, por la presión de la mezcla. Entonces, la presión parcial del oxígeno será igual a las moles de oxígeno sobre las moles totales por la presión total. La presión parcial del oxígeno en este caso es igual a 0,284 atmósferas. Muchas gracias.